Bueno, entonces empezamos con semiología médica. Ya vamos a entrar en el examen físico del sistema nervioso, tanto central como periférico. Ya en la clase pasada hablamos sobre los principales motivos de consulta y sobre los antecedentes patológicos personales y familiares a tener en cuenta en las afectaciones del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, hoy ya vamos a dar inicio al examen físico. Este examen físico del sistema nervioso es uno de los exámenes físicos más extensos y puede llegar incluso a ser un poco exhausto, por eso ya les voy a ir dando las pautas a tener en cuenta cuando estamos realizando el mismo, ¿sí? Es muy importante, nos va a dar datos semiológicos importantísimos en los pacientes. Simplemente tenemos que saber realizar las maniobras y también ser muy empático con los pacientes. Entonces, entrando en el examen físico del sistema nervioso, hoy vamos a hablar sobre la motilidad y la sensibilidad. ¿Cómo vamos nosotros a explorar estas dos esferas que rigen el sistema nervioso? Entonces acá están nuestras competencias, que además de nosotros saber explorar, saber examinar los diferentes aspectos, nosotros siempre tenemos que saber interpretar los hallazgos clínicos. Entonces, vamos a hablar de la motilidad. La motilidad es la fuerza muscular y dentro de esta motilidad, que motilidad viene de movimientos, ¿verdad? Vamos a explorar el trofismo, el tono muscular, la motilidad activa voluntaria, ¿sí? Que es la fuerza muscular, y la motilidad activa involuntaria, donde entran los reflejos y la actividad autonómica asociada. Bueno, el trofismo muscular es cuando es la masa muscular. Cuando nosotros decimos trofismo, nos referimos a la masa muscular como tal. Y entonces nos podemos, el trofismo lo vamos a examinar simplemente por inspección. Vamos a observar siempre todo nuestro paciente de pies a cabeza, siempre comparando un lado con otro. Vamos a observar si hay una disminución del trofismo, lo que es hipoatrofia o atrofia, si hay un aumento de la masa muscular, que es una hipertrofia, y también vamos a ver siempre si esta es simétrica o no es simétrica. Además de la inspección, podemos valernos también de la medición con cintas métricas, que es la que nos va a ayudar a ser más preciso, sobre todo para determinar si la hipertrofia o la hipotrofia es simétrica, es decir, que está a ambos lados del cuerpo, o si es asimétrica, que está solo en uno de los dos hemicuerpos. Entonces, cuando estamos frente a una hipotrofia muscular o amiotrofia, vamos a evaluar con la inspección las masas musculares, la forma, el relieve de estas masas, su distribución. Podemos medir el diámetro de los miembros con la cinta métrica, como les estaba ya refiriendo. Y siempre tenemos que hacer una evaluación comparativa. Las amiotrofias de origen neurogénico son producidas por lesiones de motoneuronas periféricas de la vía piramidal. Estas son asimétricas, generalmente tienen predominio distal. Y también vamos a observar reducción de la fuerza, va a haber hipotonía o atonía, arreflexia osteotendinosa y ausencia de las alteraciones sensitivas con presencia de fasciculaciones. Fasciculaciones son movimientos rítmicos repetidos de la masa muscular, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una amiotrofia con las características acá citadas, generalmente van a responder a amiotrofias de origen neurogénico. Pero también tenemos las amiotrofias miogénicas o de origen muscular, cuya distribución es proximal, son simétricas, es decir, afectan a ambos hemicuerpos de manera igual. Los reflejos osteotendinosos y la fuerza muscular
están en consonancia con el grado de atrofia. Es decir, a mayor atrofia hay más pérdida de fuerza muscular. Y no hay compromiso sensitivo ni tampoco va a haber fasciculaciones. Ese es para establecer un diagnóstico diferencial. Cuando estamos en frente de una hipertonía, podemos hablar de espasticidad, que es cuando hay una lesión en la vía piramidal. Es una resistencia plástica a los movimientos pasivos, tiende a acentuarse a medida que se aumenta la velocidad del movimiento pasivo de estiramiento. Y cuando nosotros eliminamos estos movimientos, el miembro tiene espontáneamente a recuperar su postura original. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente, generalmente este se puede observar en el síndrome, en la enfermedad de Parkinson, cuando ya hay rigidez. Ustedes van a hacer un movimiento pasivo de una articulación. Es decir, el explorador, en este caso el médico, va a empezar a mover, por ejemplo, el brazo del paciente, sin que el paciente efectúe ningún movimiento. Somos nosotros, por eso es pasivo, porque nosotros vamos a hacer la movilidad de esa articulación. ¿Sí? Entonces, cuando hay una espasticidad, es porque a medida que nosotros queremos aumentar el movimiento va a ser mucho más difícil porque es como si hubiese una resistencia, ¿sí? Es lo que sucede con el signo de la rueda dentada que nosotros hablamos en la enfermedad de Parkinson. Y a medida que queremos aumentar la frecuencia del movimiento, la espasticidad va a ser más acentuada. Y cuando nosotros dejamos de estimular esa articulación o ese músculo, el miembro afectado que estábamos nosotros examinando va a volver a su posición original y no se va a presentar esta espasticidad. ¿Sí? La espasticidad siempre va a ser en respuesta a un estímulo de movimiento pasivo. Cuando hablamos de rigidez, esta va a obedecer siempre a una disfunción extrapiramidal. Se distribuye sobre todo en los músculos flexores y condiciona la posición de flexión. Músculos flexores ya sea del tronco, miembros superiores, miembros inferiores. Hay una resistencia al estiramiento desde el inicio del desplazamiento pasivo del segmento explorado y persiste a lo largo de este siempre con igual intensidad, a diferencia de la espasticidad que ella va aumentando a medida que nosotros también aumentamos el estímulo. Ahora, la motilidad activa voluntaria es la capacidad del paciente de efectuar sin ayuda los movimientos que nosotros le vayamos a solicitar. Se tendrán en cuenta la capacidad, la incapacidad para hacerlo. Además de esto, siempre tenemos que observar si le resulta factible el movimiento, la calidad del movimiento, la amplitud, la velocidad con lo que lleva a cabo y el esfuerzo que requiere el paciente para realizar este movimiento. ¿Cómo nosotros podemos pedirle al paciente observar su motilidad activa voluntaria? Le podemos pedir que se ponga de pie y entonces ahí vamos a observar si le cuesta trabajo, si necesita hacer mucha fuerza, si lo puede hacer solo, si claudicó. Otra de las cosas, podemos también pedirle que camine, que se abroche la camisa, que haga que se está peinando, y entonces todos son movimientos activos, movimientos que él hace porque nosotros le mandamos a hacer, ¿ya? Y entonces siempre esos movimientos tenemos que observar sus características. La fuerza muscular que se va también a valorar dentro de la motilidad activa voluntaria evalúa la fuerza de contracción de los músculos al realizar este movimiento voluntario que nosotros le estamos mandando al paciente. Se explora pidiendo al paciente siempre que efectúe un movimiento dado con algún segmento corporal y nosotros como exploradores nos vamos a oponer a este movimiento. Por ejemplo, el paciente tiene la mano cerrada y nosotros le vamos a colocar nuestra mano por encima y le vamos a pedir que abra la mano, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir explorando la fuerza muscular. Siempre comparando, siempre, por ejemplo, ustedes hacen eso con la mano derecha, luego con la mano izquierda y finalmente pueden hacer con las dos manos al mismo tiempo.
¿sí? O ustedes llegan, su paciente está acostado en la cama y ustedes le ponen su mano sobre la mano de él y le van a pedir que trate de levantar el brazo, ¿sí? Primero vamos a hacer que él lo haga, ¿verdad? La motilidad activa voluntaria, y después nosotros vamos a valorar la fuerza muscular de nuestro paciente, si está conservada, si está disminuida o si está abolida, ¿sí? Y siempre vamos a examinarla oponiéndonos a los movimientos que él está ejecutando. Y hay también varias maniobras para realizar esta exploración. La primera es la maniobra de Mingazzini. Van observando la imagen, que esta nos sirve para evaluar la paresia de los miembros superiores o inferiores. Paresia significa disminución de la fuerza muscular. En este caso vamos a hablar de la maniobra de Mingazzini ejecutada en los miembros superiores. Vamos a pedirle al paciente que mantenga los miembros superiores extendidos con los ojos cerrados. Lo normal es que ambos miembros desciendan de manera paulatina y simultáneamente. Pero si estamos en presencia de una paresia, el miembro afectado descenderá más rápido que el miembro sano, como se observa acá en esta imagen. Acá en esta imagen el paciente muestra una paresia del miembro superior derecho, es decir, aquí podemos nosotros decir maniobra de Mingazzini de miembros superiores positiva en el miembro superior derecho. ¿Sí? Entonces eso nos está reflejando que el paciente tiene una disminución de la fuerza muscular. Otra cosa que tenemos que tener siempre en cuenta cuando vamos a ejecutar todas estas maniobras, este examen físico, es la característica de nuestro paciente. No es lo mismo tener un paciente adulto joven que tener un paciente adulto mayor, ¿sí? Por eso, si se van dando cuenta, siempre se van dando varias opciones, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si es un paciente que está en una silla de ruedas, si es paciente que tiene alguna contractura muscular, algún dolor, siempre nosotros tenemos que preguntar todo eso antes de realizar estas maniobras, ¿sí? Por ejemplo, la maniobra de Mingazzini en miembro superior es muy buena para todo tipo de paciente, ya sea adulto mayor, ya sea cualquiera de las patologías que presente, incluso si está encamado, ¿sí? Pero si ya vamos a explorar la maniobra de Mingazzini de miembros inferiores, ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, hay personas, adultos mayores, que les cuesta mucho acostarse, levantar los pies o pueden tener algún problema lumbar, entonces les va a resultar difícil y entonces también pueden tener falsos positivos. Por eso siempre es muy importante que nosotros exploremos, que nosotros interroguemos bien a nuestro paciente para también, según eso, dirigir en nuestro examen físico. Ahora, la maniobra de Mingazzini de miembros inferiores, vamos a pedir al paciente que se coloque en la camilla de cúbito dorsal y los miembros inferiores van a estar extendidos y algo separados, como se observa acá en la imagen. También pueden estar flexionados, como se observa en la imagen B, los muslos sobre la pelvis y las piernas sobre los muslos, y le vamos a indicar al paciente que mantenga los miembros inferiores así el mayor tiempo posible, ¿sí? Lo normal es que ambos miembros vayan descendiendo paulatinamente y de forma simultánea. Y si hay paresia, va a ocurrir lo mismo que ocurre en los miembros superiores. Va a ir descendiendo más rápidamente el miembro inferior que esté afectado. La maniobra de Barré, esta es otra maniobra que nos permite evaluar la fuerza muscular. El paciente debe estar en decúbito ventral, las piernas van a formar un ángulo recto con el muslo y le vamos a solicitar al paciente que mantenga esta posición. Lo normal es que ambas piernas también caerán de manera suave y paulatina y parecia la del lado afectado va a caer antes que el lado sano. Es lo mismo que la de Mingazzini, solamente que acá el paciente va a estar en decúbito prono o decúbito ventral. Y la de Mingazzini, el paciente va a estar en decúbito dorsal. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, solo que nada más cambia la posición de nuestro paciente.
¿sí? Que da, por ejemplo, en un paciente que esté encamado y que estén, justamente ustedes llegaron a examinarlo en el momento en que él ya estaba en decúbito prono, porque lo colocaron así, porque hay que evitar las escalas, porque el paciente no puede estar mucho tiempo en una sola posición, entonces ustedes aprovechan y hacen esta variante de la maniobra. Las alteraciones, lo que podemos encontrar, cómo vamos nosotros a redactar en una historia clínica, en un examen físico, tenemos que utilizar la terminología adecuada. Entonces, vamos a estar, estas son las diferentes alteraciones que podemos encontrar ante anomalías de la motilidad. Primero puede ser parálisis. La parálisis es la incapacidad de efectuar un movimiento dado. Es decir, el paciente no puede mover ni un, por ejemplo, ustedes le dicen levante la mano y no puede ni siquiera, no hay ni contracción, nada. Eso es parálisis. Parálisis total. Tenemos la paresia, que es la reducción o la dificultad para llevar a cabo un movimiento. ¿Sí? Parálisis es la imposibilidad y la paresia es la dificultad o la disminución del movimiento. Hemiplegia, hablamos cuando hay una pérdida de la motilidad activa de un hemicuerpo. Hemiparesia va a ser la reducción de la motilidad activa de una mitad del hemicuerpo. Cuadraplegia va a ser la pérdida de la motilidad en los miembros superiores e inferiores. Va a afectar a los 4 por igual. Cuadriparesia es la reducción de la motilidad activa, tanto en los miembros superiores como inferiores. La paraplegia va a ser la pérdida de la motilidad de los miembros homólogos. Esta paraplegia, nosotros generalmente se ha utilizado para definir la pérdida de movilidad de los miembros inferiores. Pero realmente se puede utilizar para los miembros inferiores y para los miembros superiores, ¿sí? Paraplegia es decir que el paciente no puede mover esos dos miembros, ya sea superior o ya sea inferior. Paraparesia va a ser la disminución de la motilidad activa de los miembros homólogos. La monoplegia es la pérdida de movilidad de uno de los miembros, ¿sí? O un brazo o una pierna. Entonces, no sé, si van teniendo alguna pregunta o alguna duda, por favor, me dicen, abren sus micrófonos sin problema, ¿sí? Mientras tanto, entonces vamos avanzando con la motilidad activa involuntaria. Aquí nosotros vamos a evaluar los reflejos, ¿sí? ¿Qué son los reflejos? Estas son respuestas motoras involuntarias que se dan ante estímulos sensitivos o sensoriales de diferentes calidad. Y siempre, o sea, aquí vamos a evaluar el arco reflejo, ¿verdad? ¿Dónde empieza el arco reflejo? Empieza acá en la superficie, puede ser cutánea, puede ser osteotendinosa. Siempre lo vamos a ejecutar con el martillo de los reflejitos, el martillo percutor, y primero vamos a realizar, ¿verdad? El estímulo en un receptor. De aquí el estímulo va a viajar a través del nervio periférico aferente, ¿sí? Es decir, por la neurona sensitiva, va a llegar hasta el centro de integración que a través de la sinapsis va a viajar el estímulo por el nervio periférico eferente o por la neurona motora y va a llevar la respuesta a este estímulo, ya sea a un músculo efector o a una glándula, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a valorar en esto. Si ese arco reflejo se mantiene, está íntegro o si está afectado. Entonces, en dependencia de la abolición del reflejo, nosotros vamos a examinar el reflejo. Si no encontramos el reflejo es porque está afectado el segmento que tiene que llevar a cabo este arco reflejo, ¿sí? Entonces, los reflejos se dividen en dos. En reflejos osteotendinosos o profundos y los reflejos cutáneo-mucosos o superficiales. Ahora les voy a hablar sobre los osteotendinosos profundos. Para todos estos reflejos se utiliza el martillo percutor. Yo no tengo ahora, pero bueno, tenía cuando... si no se tiene martillo percutor, muchas personas utilizan el diafragma del esteto, que está mal, no se debe hacer, pero bueno, ante la necesidad. Si ya pueden ir practicando
tienen que tener un movimiento de muñeca bastante flexible, y ya les voy a decir también cómo es la característica de la percusión. Entonces, los reflejos resultan de la percusión de un tendón o de una superficie ósea aproximada que va a producir el estímulo de este tendón sobre el músculo. ¿Qué es lo que vamos a valorar nosotros al inspeccionar los reflejos osteotendinosos? Vamos a valorar la funcionabilidad y el estado estructural del receptor, que ya hablamos, de sus vertientes, tanto aferentes como eferentes. Estamos hablando del arco reflejo, que es lo que nosotros estamos examinando. Del segmento medular o del tronco cerebral, donde va a ocurrir la sinapsis entre las aferencias y eferencias. Y por último, vamos a valorar también el estado del músculo efector. El estímulo que nosotros vamos a aplicar sobre nuestro paciente debe ser brusco, breve, preciso y único, ¿sí? Es un solo golpe que nosotros vamos a dar sobre este relieve donde vamos a examinar. No pueden estar repitiendo y repitiendo porque también se puede agotar, el paciente no se va a prestar para el examen y entonces ya va a ser inválido, ¿sí? Siempre que nosotros vamos a examinar los reflejos, tenemos que decirle al paciente que mira hacia otro lado, o vamos a entretenerlo en otra cosa. Si el paciente está muy ansioso, le vamos a pedir, lo vamos a distraer nosotros con una conversación, le vamos a pedir que cuente, que diga las letras, que diga los colores, o que mantenga las dos manos así, y entonces así vamos a decirle al paciente, vamos a tratar de tranquilizar y de que el paciente desconecte. Porque si el paciente está mirando lo que ustedes hacen, él va a hacer, por mirar nada más, él va a hacer el reflejo, ¿sí? Entonces eso ya es un falso positivo. Nosotros necesitamos que el reflejo sea algo que es autónomo, ¿sí? No que sea por voluntad del paciente. Y se efectúa con el martillo de reflejos, siempre. Ahora, el músculo a explorar debe estar relajado. El paciente debe ubicarse siempre en una posición cómoda, un ambiente tranquilo, temperatura agradable. El examen siempre debe ser ordenado, ¿sí? Sobre todo para que no se les olvide nada y ustedes vayan examinando segmento por segmento. Siempre se recomienda de que sea rostro caudal, es decir, que empecemos por la cabeza, vamos bajando hasta terminar en los pies, ¿sí? Cuando tenemos reflejos homólogos, es decir, que se pueden explorar en ambos hemicuerpos, se va a hacer de manera comparativa, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a hacer el reflejo bicipital, vamos a hacer el lado derecho y después vamos a hacer el lado izquierdo, ¿sí? Siempre comparando. Entonces, cuando nosotros vamos a explorar, nos podemos encontrar con reflejos ausentes, cuando no encontraron nada, presente disminuido, cuando solamente hubo un solo movimiento. El normal es que haya dos movimientos, dos claudicaciones, un reflejo vivo cuando hay más de 3 claudicaciones, y también podemos estar en presencia de una hiperreflexia cuando hay más de 4 claudicaciones en el reflejo, ¿sí? Ahora, vamos a describir uno a uno estos reflejos, y primero nos encontramos con el reflejo nasopalpebral o glabelar. ¿Se acuerdan de la glabela aquí del hueso frontal? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se percute todo esto es con el martillito. Inmediatamente por encima del entrecejo o la glabela. ¿Qué va a hacer esto? Que es lo normal, que se produzca contracción de los orbiculares de los párpados. La vía que vamos a explorar en esta va a ser la trigémino facial, y el centro que se está explorando va a estar ubicado en la protuberancia. Es decir, que si este reflejo está abolido, nosotros sabemos que la afectación de nuestro paciente está a nivel de la protuberancia, ¿sí? Y que las vías que están afectadas son las trigémino-faciales. Acá hay un dibujo de cómo se realiza el examen. También se recomienda de que el martillo percutor esté en esa posición, o sea, que esté arriba, que nosotros hagamos el examen desde arriba, y le tenemos que pedir al paciente que cierre los ojos. Igual el reflejo va a estar presente con los ojos cerrados.
ya que si el paciente tiene los ojos abiertos y ve que el martillo le viene, ¿verdad? Por reflejo de defensa, él va a cerrar los ojos o incluso se puede retirar. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a pedirle al paciente que cierre los ojos. El siguiente reflejo es el reflejo masseterino, donde el paciente se halla con la boca ligeramente entreabierta y vamos a percutir con el martillo sobre el dedo índice de su mano izquierda, que va a estar ubicado transversalmente debajo del labio inferior, apoyado contra la mandíbula, y es aquí donde nosotros vamos a percutir. También le podemos pedir al paciente que cierre los ojos por el mismo motivo del reflejo anterior. Lo que vamos a ver aquí es un ascenso de la mandíbula, va a haber una contracción de los músculos que producen ascenso de la mandíbula. Eso es lo normal. Y las vías que estamos explorando son la vía trigémino-trigeminal, y el centro reflejo también va a estar ubicado en la protuberancia o puente del tronco encefálico. Ya bajando a los reflejos de los miembros superiores, y estos acá ya son homónimos, o sea, hay de los dos lados del hemicuerpo, vamos a tener que explorar los dos lados. Primero tenemos el reflejo bicipital, donde el miembro superior, para explorar, se va a colocar en semiflexión y supinación, y va a reposar sobre su mano izquierda, o sea, la mano izquierda del médico, y vamos a percutir sobre el tendón del bíceps. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta normal? Debe haber una flexión del antebrazo sobre el brazo, o sea, el paciente tiene que hacer esto, va a flexionar. Los movimientos no son tan bruscos, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ver ese reflejo, debido a que se va a contraer el bíceps y el braquial anterior. ¿Qué nivel segmentario estamos aquí explorando? El quinto cervical. El quinto cervical. ¿Sí? Entonces, si está abolido este reflejo, nosotros podemos saber que la afectación está asentada a nivel del quinto segmento cervical. El reflejo estilo radial, vamos a colocar el miembro superior con el antebrazo en semiflexión sobre el brazo, y de manera que el antebrazo va a estar descansando sobre su borde cubital en la palma de la mano del médico o del explorador. Vamos a percutir la apófisis estiloides del radio, que es por donde pasa el tendón del supinador largo, y lo normal es que haya una flexión del antebrazo. También podemos observar una respuesta accesoria, que es una ligera supinación y flexión de los dedos. Y acá se explora o se examina los centros reflexógenos C5 y C6. El reflejo tricipital, acá si ven como el paciente está mirando hacia otro lado, se coloca horizontalmente el brazo del paciente de tal modo que va a descansar sobre la mano izquierda del explorador y su antebrazo pende verticalmente, es decir, cuelga verticalmente. Vamos a percutir sobre el tendón del tríceps y la respuesta va a ser una extensión del antebrazo sobre el brazo, como se ve aquí en la sombra. Esa sería la respuesta normal debido a la contracción del tríceps. Y se exploran aquí los segmentos 6 y 7 cervical. El reflejo cúbito pronador, vamos a ubicar el antebrazo flexionado y en supinación con la mano del paciente, que debe estar descansando sobre una superficie firme, o también se puede sujetar con la mano del explorador, como se observa en la imagen. Vamos a percutir la porción inferior del cúbito por encima de su apófisis estiloides. Y lo que se debe ejecutar o se debe observar es una pronación del antebrazo con una ligera aducción, y vamos a estar explorando el segmento cervical 8. El reflejo medio pubiano, el paciente debe estar sentado con el dorso ligeramente extendido, apoyado sobre una superficie. Los músculos deben estar en aducción y las piernas deben estar pendiendo o colgando por fuera de la camilla. Vamos a percutir el pubis en la línea media, y lo que nosotros debemos observar es una contracción de los músculos del abdomen, específicamente de la porción inferior del recto anterior, y una abducción de los muslos.
Y lo que vamos a estar observando o vamos a estar explorando son los segmentos dorsales 11 y 12, cuando hay la contracción de la pared muscular, y los segmentos lumbares 1 y 2, cuando cuando observamos la abducción de los muslos, ¿sí? Ahora, ya vamos llegando a los reflejos osteotendinosos de los miembros inferiores y llegamos al rotuliano, que es el que más se explora. El sujeto va a estar sentado en una silla o sobre el borde de una cama con los pies péndulos. Eso es muy importante. Los pies siempre tienen que estar colgados. Los pies no pueden estar apoyados sobre el piso. Vamos a percutir directamente sobre el tendón rotuliano y la respuesta va a ser la extensión de la pierna, es decir, como que si estuviese dando una patada. Y estamos explorando acá el segmento lumbar 3. Esta exploración del reflejo rotuliano tiene otras variantes, porque acuérdense que tenemos que tener en cuenta la naturaleza o el estado de nuestro paciente. Entonces, otro estado, o sea, otra variante va a ser con el sujeto, un sujeto que está en la cama, nuestro paciente que está encamado, que no se puede sentar, va a levantar ligeramente los miembros inferiores. Usted debe colocar una mano debajo del hueso popliteo y vamos a conseguir una discreta flexión de la pierna sobre el muslo y la rodilla va a quedar en alto. Y ahí vamos a percutir el tendón rotuliano o el tendón del cuádriceps, como se observa acá en la imagen, ¿sí? El músculo no debe estar contraído. Recuerden que el músculo siempre debe estar relajado para poder examinar el reflejo. Y entonces cuando nosotros levantamos la rodilla de nuestro paciente, estamos haciendo eso, que el músculo esté relajado. El reflejo aquiliano, este es con el paciente sentado, igual con las piernas. Otra variante del reflejo rotuliano también, cuando tenemos el paciente está en una silla, que sus pies tocan el piso, podemos pedirle que crucen las piernas, ¿sí? Y entonces podemos examinar la pierna siempre que queda por arriba y después le volvemos a pedir que cruce la pierna. Entonces en el aquiliano, el paciente también debe estar en la misma posición que el rotuliano, sentado, con sus piernas tendiendo de manera vertical. Se debe tomar el pie con la mano izquierda y lo vamos a flexionar ligeramente. O sea, flexionar el pie es así, ¿verdad? Flexionar es, o sea, llevarlo hacia arriba. Cuando hablamos de flexión del pie es llevarlo hacia arriba. Cuando hablamos de extensión es cuando lo llevamos hacia abajo. Y vamos a percutir el tendón de Aquiles. Lo normal que se debe observar es la extensión de la pierna sobre el pie, ¿sí? La extensión, debido a que se contraen los gemelos y el sóleo. Y aquí vamos a estar explorando el segmento sacro 1. Las otras variantes de los reflejos aquilianos en pacientes, por ejemplo, ahí tenemos el caso de un paciente que está encamado. El sujeto se puede poner de rodillas sobre la cama, camilla o silla, los pies siempre fuera del borde. En este, por ejemplo, en el caso de que la camilla sea muy bajita y el paciente toque el piso, y se lleva ligeramente hacia adelante la punta del pie y vamos a percutir sobre el tendón de Aquiles. En el caso de que el sujeto esté acostado y no se pueda sentar, se coloca pasivamente el pie del miembro inferior a explorar sobre su opuesto en flexión en semiflexión y aducción. Hacemos descansar sobre su malleolo externo, ¿sí? Y con una mano se toma la planta del pie, se realiza nuevamente una ligera flexión y vamos a percutir el tendón. Las alteraciones que podemos encontrar a este nivel puede ser una hiperreflexia osteotendinosa. Hiperreflexia es un aumento de los reflejos que nos va a informar sobre la liberación del reflejo miotático de influencias inhibidoras y que también se da por lesiones o disfunción de la vía piramidal. La hiporreflexia o arreflexia osteotendinosa, que esta se va a observar en patologías del sistema nervioso periférico, en bloqueos de la unión neuromuscular, atrofias importantes de los músculos, lesiones del asta posterior de la médula y de las motoneuronas de la asta anterior. Cuando hay una inversión del reflejo osteotendinoso, es decir,
en el caso del reflejo rotuliano, que en lugar de nosotros observar una extensión de la pierna, observamos una flexión, es decir, que ocurre lo contrario, es cuando nos está hablando a favor de una lesión del segmento que nosotros estamos explorando en ese reflejo. El clonus es otra cosa que podemos observar, que son las contracciones que suceden de manera más o menos rítmica mientras dura la aplicación del reflejo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros dejamos de estimular el reflejo y el clonus desaparece, ¿sí? Pero en el caso de que nosotros hagamos el reflejo y esté presente el clonus y el clonus va desapareciendo, incluso al estar nosotros ejecutando la exploración del reflejo, no es un clono, porque el clonus, para que sea diagnosticado como tal, nosotros tenemos que saber que es inagotable. O sea, él nos va a desaparecer mientras nosotros sigamos imprimiendo el estímulo. Y así tenemos el clonus de la rodilla, que lo vamos a buscar con el paciente en decúbito dorsal, miembros inferiores en extensión. Debemos tomar el borde superior de la rótula con los dedos pulgar e índice del explorador y vamos a desplazar hacia abajo la rótula y la vamos a mantener en esa posición. ¿Sí? Y lo que vamos a observar para nosotros determinar la presencia de un clonus es la contracción del cuádriceps con elevación de la rótula, y si nosotros seguimos impulsando hacia abajo la rótula, vamos a seguir observando el mismo efecto, ¿sí? Porque estamos en presencia de un clonus, y acuérdense que el clonus es inagotable. En el caso del clonus del pie, el paciente en decúbito dorsal se flexiona su pierna sobre su muslo y vamos a apoyar la cara posterior de la pierna en el antebrazo izquierdo del explorador. Se toma el pie por la planta y se lo va a flexionar manteniendo esa postura. ¿Qué es flexionar? O sea, se va a llevar el pie está así, ¿verdad? Lo vamos a flexionar, lo vamos a poner así. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar una contracción de los gemelos y el soleo y la extensión plantar, que va a estar presente mientras nosotros imprimamos este estímulo. Y el clonus de la mano, el antebrazo flexionado y apoyado sobre una superficie, la mano debe estar en extensión y vamos a aplicar movimientos bruscos de extensión de la muñeca y vamos a mantener esa posición. Lo que debemos observar son sacudidas sucesivas, tanto extensoras y flexoras de las manos, mientras se imprime el estímulo. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si están entendiendo toda esta parte de los reflejos, porque ya terminamos con los reflejos osteotendinosos y ahora vamos a hablar solo sobre los reflejos superficiales o también conocidos como cutáneo-mucosos. Bueno. Estos reflejos se obtienen por estímulos que actúan sobre las superficies, tanto cutáneas y mucosas. Son polisinápticos, multineuronales. La respuesta motora posee una latencia más prolongada y son denominados como reflejos de defensa. Tenemos primero el reflejo corneo-palpebral, que se va a explorar rozando suavemente la córnea con un pequeñito trozo de algodón o de gasa. Y lo que tenemos que observar es una contracción de lo orbicular de los párpados con cierre palpebral y la respuesta va a ser consensual. Quiere decir que es consensual. Es decir, que si ustedes están explorando el lado izquierdo, el reflejo se debe presentar también en el lado derecho y viceversa. Y la vía que estamos aquí explorando es la vía trigémino-facial con su centro reflejo que se ubica en la protuberancia. El reflejo palatino o velo palatino le pide al paciente que abra ampliamente su boca y se roza con un bajalengua o con un aplicador el borde libre del velo del paladar. Lo que se debe observar es la elevación del velo palatino debido a las contracciones musculares. Vamos a estar explorando la vía glosofaringeo vagal
Y la exploración debe ser siempre bilateral. Primero vamos a explorar el velo del lado derecho, después del lado izquierdo. Reflejo faríngeo es muy parecido al anterior. Vamos a rozar la pared faríngea, es decir, hasta atrás en la faringe, con el extremo de un bajalengua o de un aplicador. Tiene que ser estéril. Y vamos a observar, vamos a estimular la contracción de los constrictores de la faringe, lo que va a hacer que también se desencadene una sensación nauseosa. La vía que estamos explorando es la glosofaringea vagal y su centro reflejo va a ser el bulbo. Los reflejos cutáneos abdominales, vamos a poner nuestro paciente en decúbito dorsal, vamos a desplazar desde afuera hacia adentro con una punta roma. Nosotros siempre usábamos los esferos. Desde afuera hacia adentro con una punta roma sobre la pared abdominal del paciente. ¿Sí? Vamos a realizar primero por encima del ombligo, después a nivel del ombligo y después por debajo del ombligo. Así son los reflejos cutáneos abdominales superior, medio e inferior. Lo hacemos de un lado y después lo hacemos del otro lado. O sea, uno en mi cuerpo y el otro en mi cuerpo. Lo que se debe observar son las contracciones de los músculos de la pared que estamos examinando, homolateral, y desplazamiento del ombligo hacia el lado estimulado. Si no ocurre esto en el segmento superior, es decir, por encima del ombligo, la afectación va a estar en el segmento dorsal 7 y 8. Si está afectado los reflejos cutáneos abdominales medios, que es a la altura del ombligo, se está explorando el segmento dorsal 9. Y si hay cuando estamos explorando el reflejo cutáneo abdominal inferior, corresponde al segmento dorsal 11. ¿Sí? Y entonces acá hay un dibujito de cómo se hace. Aquí hay como una llave. Entonces, nosotros realizamos, ¿verdad?, el desplazamiento de nuestro objeto o de nuestro instrumento sobre la pared abdominal de afuera hacia adentro. Lo normal es que ocurra la contracción de la pared abdominal de ese lado y que el ombligo se desplace hacia el lado que se está estimulando. Tenemos el reflejo cremasteriano, que es el paciente en decúbito dorsal. Los músculos deben estar en discreta aducción. Y vamos a desplazar una punta roma de arriba hacia abajo sobre el tercio superior de la cara interna del muslo. Lo que tenemos que observar es la contracción del cremaster homolateral y también elevación del testículo de ese lado, y valorando siempre el segmento lumbar número 1. El reflejo plantar, vamos a desplazar una punta roma por el borde externo del pie, que sería este. Este es el borde externo del pie, transversalmente de afuera hacia adentro por la piel que recubre la cabeza de los metatarsianos, ¿sí? Entonces empezamos acá en el talón, parte externa del pie y hacia adentro por la piel que recubre la cabeza de los metatarsianos. Esa es la dirección del reflejo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo normal que tenemos que encontrar? Una flexión del alus y del resto de los dedos, es decir, que los dedos se flexionan. Nosotros pasamos el reflejo y tiene que flexionarse como se observa en la imagen. Y el nivel que se explora va a ser el nivel segmentario sacro 1. El reflejo bulbo cavernoso se debe rozar suavemente la mucosa del glande y hay una contracción del músculo bulbo cavernoso que va a ser palpado por los dedos del explorador por detrás del escroto. Y se va a examinar los segmentos sacros 3 y 4. Para el reflejo anal, se debe estimular por roce o por contacto de una punta roma la piel de la región anal y vamos a observar contracción visible y o palpable de del esfínter externo del ano y se estimula el segmento sacro 5. Las alteraciones que podemos encontrar a este nivel son los reflejos reducidos o abolidos, que es cuando hay interferencia en sus porciones aferentes y eferentes debido a lesiones de la vía piramidal, o hiperreflexia, que generalmente van a ser de carácter funcional y que son muy frecuentes en los sujetos que son ansiosos. Entonces,
Aquí hay un dato muy importante en el reflejo plantar, que es el signo de Babinski. Yo creo que muchos ya han escuchado. Entonces, ¿se acuerdan que para cuando nosotros hacemos el reflejo plantar, lo normal es que los dedos se flexionen? Ahora, la inversión de este reflejo se conoce como signo de Babinski y se observa en las lesiones de vía piramidal. También se puede hallar de manera transitoria en las crisis epilépticas y es normal observarlo en los primeros meses de vida, es decir, en los bebitos, antes de que se complete la mielinización del haz piramidal. Entonces, como se observa en la imagen, ese es un signo de Babinski positivo, ¿sí? Que es lo contrario del reflejo plantar normal. Los sucedáneos de Babinski, estos son otras maniobras que se realizan buscando el signo de Babinski y que nos pueden aportar un poco más de sensibilidad, porque a veces muchos pacientes no, nosotros al hacer el signo de Babinski, por ejemplo, si es un paciente que es muy sensible y tal, le va a decir, no, no me toquen los pies, entonces tenemos otras alternativas. Existe la maniobra de Oppenheim, esta se obtiene la extensión del dedo gordo, que es lo que estamos buscando. Al final todas buscamos signos de Babinski, y este es presionando con el pulgar la cara interna de la tibia de arriba hacia abajo, siempre observando los pies. La maniobra de Stafford, que es buscando lo mismo, pero comprimiendo el tendón de Aquiles. Y la maniobra de Gordon, que vamos a buscar lo mismo, pero en este caso vamos a comprimir las masas musculares de la pantorrilla. Y por último, la sensibilidad, que vamos a explorar. Tenemos la sensibilidad general, dentro de la cual se va a explorar la sensibilidad superficial, donde está la dolorosa, la térmica y la táctil. La sensibilidad profunda, que se refiere a la sensibilidad visceral. Y también tenemos la sensibilidad especial o sensorial, que se refiere a los sentidos como son visual, auditivo, gustativo y olfatorio, que esta última se explora cuando exploramos los pares craneales. Entonces, la sensibilidad superficial, cuando la vamos a explorar, debemos informar al paciente en lo que consisten las pruebas y los datos que necesitamos que él nos aporte. Siempre las preguntas que ustedes les van a hacer al paciente deben ser concisas, claras y sencillas, que él pueda comprender y que pueda responder. En un ambiente adecuado, tranquilo, con temperatura agradable, debe estar desprovisto de ropa y con los ojos cerrados. El paciente no puede ver lo que le están haciendo, siempre en compañía de una enfermera, de un familiar del paciente. Porque si el paciente, por ejemplo, ustedes van a explorar la sensibilidad dolorosa del miembro superior derecho, y ustedes empiezan a hacer algún estímulo doloroso y el paciente ve que no le está doliendo, se va a desesperar y entonces se va a arruinar todo el examen físico. O por el contrario, puede aumentar, puede haber una hipersensibilidad, o él no puede estar sintiendo nada, pero por miedo a los resultados le puede decir que sí, está sintiendo porque está mirando. Vamos a empezar por la cabeza, cara, cuello, miembros superiores, troncos y miembros inferiores, siempre respetando este orden para que no se nos olvide ninguna zona del cuerpo y siempre vamos a hacerlo de manera comparativa. Se debe preguntar la intensidad y las características particulares. Por esto es importante que el estímulo que nosotros vayamos a imprimir sea siempre de la misma intensidad en ambos hemicuerpos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que preguntar, si le duele, la intensidad es igual, es menos, es más, y si además de eso siente alguna otra característica, hormigueo, calambre, entumecimiento, si él siente algo más, además de lo que estamos buscando. Y evitar la fatiga, tanto del explorador como del examinado. Ahora, la sensibilidad táctil protopática, ¿cómo se va a examinar? El paciente, ya saben cómo tiene que estar con los ojos cerrados, ustedes van a empezar a pasar algún objeto que tenga, incluso se puede hacer con el mismo martillo de reflejos, y ustedes le van a preguntar al paciente, ¿sientes algo? Y el paciente le va a decir, bueno, sí, no, lo siento, pero podemos preguntar, ¿te estoy tocando? ¿Dónde te toco?
La sensibilidad dolorosa es producir dolor. Generalmente se utiliza en los martillos de reflejo. En la parte de atrás ellos suelen tener una brochita y una agujita. Esta brochita es justamente para esto, para hacer la sensibilidad táctil. Y la agujita es para la sensibilidad dolorosa. Entonces, siempre le vamos a hacer y le vamos a observar al paciente que, además de decirnos que le duele, podemos observar también un reflejo de retirada, ¿sí? Que ese es de defensa. Entonces, hay algo que utilizaban mucho los anestesiólogos, anestesistas, los especialistas, cuando estábamos estudiando, cuando ya le ponen la anestesia al paciente, el paciente se acuesta y tal, entonces ellos empiezan a valorar la sensibilidad del abdomen. Y ellos siempre decían, ¿te pincho o te toco? ¿Te pincho o te toco? O sea, para saber si el paciente ya está perdiendo la sensibilidad con la anestesia, pero esto tampoco no es correcto hacerlo en nuestro examen físico, porque lo que estamos haciendo nada más es una discrepancia de la sensibilidad, y no queremos hacer eso. Queremos saber si el paciente tiene sensibilidad táctil o si el paciente tiene una sensibilidad dolorosa. Entonces, para eso, primero vamos a explorar una, y cuando terminemos vamos a empezar por la otra. La otra manera de provocar o de examinar la sensibilidad dolorosa también puede ser comprimiendo o apretando las masas musculares. Y la sensibilidad térmica, frío o caliente. ¿Está frío o está caliente? En el libro se describe que se debe tener 2 tubos de ensayo, uno con agua caliente y otro con agua fría, y debemos pasarle por la piel al paciente y preguntándole si está frío o está caliente. Cuando uno está en el hospital y eso, es muy difícil conseguirlo, pero a veces nosotros usamos bastante el diafragma del estetoscopio, que como es de aluminio, no sé, él siempre está frío, entonces con eso nosotros solíamos hacer también el examen físico. Una de las cosas que se tiene que tener en cuenta es que todo esto que nosotros estamos examinando en nuestro paciente no debe producirle ningún daño, ¿sí? La intensidad debe ser poca y siempre debemos mantener la integridad de nuestro paciente. La sensibilidad profunda, vamos primero a valorar la sensibilidad a la presión o varestesia, que vamos a presionar con el pulpejo del dedo los tegumentos del paciente, vamos a estar apretando, o sea, la presión, ¿sí? Otra manera de nosotros valorar la presión del paciente es poniéndole objetos pesados y preguntándole si siente la presión, ¿sí? Y entonces eso buscamos, que el paciente nos diga si siente o no siente ese estímulo. La sensibilidad vibratoria o palestesia, que para esto vamos a utilizar un diapasón que debe estar vibrando. Diapasón es este instrumento que se ve acá en la imagen, y debe estar vibrando cuando nosotros lo coloquemos sobre cualquier relieve óseo, ¿sí? Y se completa la prueba reduciendo la amplitud de la vibración hasta que éste deje de ser percibida, para tener una noción también del umbral del paciente. Vamos a preguntarle si siente o no siente las vibraciones. Y la sensibilidad postural o batiestesia, este también es muy interesante. Esta es la posibilidad que el paciente tiene de identificar un segmento corporal que se mueve de manera pasiva, como la sinestesia, y en qué lugar está el miembro, que es la estatoestesia. Entonces, para nosotros explorar un segmento corporal de forma pasiva, el paciente con los ojos cerrados, nosotros tenemos que decirle que si lo estamos moviendo. ¿Te estoy moviendo o no estoy moviendo? Generalmente un brazo. Ya, y entonces, ¿en qué posición se ubica? Si el paciente no puede hablar, le podemos decir que repita el movimiento con el miembro del otro lado que no está siendo explorado. La grafestesia es el reconocimiento por parte del paciente, que debe estar también con los ojos cerrados, de cifras que con un instrumento de punta roma se va a trazar sobre la piel del paciente. Si el paciente no siente o no nos refiere nada, vamos a determinar como agrafestesia, que también nos traduce a una lesión cortical. La sensibilidad dolorosa profunda, que esta se obtiene con la compresión franca de las masas musculares o de los tendones, que en condiciones normales son poco sensibles.
Y las alteraciones, tenemos hipoestesia, que es una sensibilidad reducida, hipoalgesia, que es una sensibilidad dolorosa reducida, anestesia, que es una abolición de la sensibilidad, analgesia, que es abolición de la sensibilidad dolorosa, hiperestesia, aumento de la sensibilidad, alodinia, que es una percepción dolorosa de un estímulo no nociceptivo, es decir, que el paciente siente dolor con algo que normalmente no produce ningún efecto. Y la hiperpatía, que es una percepción exagerada de un estímulo. Entonces, esta es la bibliografía, chicos, para que vayan estudiando, para que no se dejen acumular nada. Ya pronto también tenemos el segundo parcial, y entonces tienen que estudiar. Y bueno, si pueden encender un ratito sus cámaras para hacerles la asistencia, y si tienen alguna pregunta, también me hacen por favor. Kelly, Ibaldine. Presente, doctora. Ibaldine. Mateus. Presente. Fabiana. Karina. Valdir. Presente. Presente, prof. Jéssica. Presente. Márcio. Presente, doutora. Bianca, Jordana. Presente, prof. Alexandre. Presente, doutora. Marcelo. Presente. Guilherme. Presente, profe. Carolina. Caroline. Ana. Ana, Nicolás. Presente, prof. Patricia. Marco Vinicio. Presente, profe. Thaisa. Presente, doutora. Maria Paula. Presente. Adriana, Thaís. Presente. Ana Ligia. Presente, prof. Camila. Presente. Igor. Ismael e Isabela. Presente. Presente. Professora, presente, Carol. Ya. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Si no tienen ninguna duda, entonces nos vemos la próxima semana con ya una nueva unidad en patología, y en semiología vamos a seguir haciendo un examen, vamos a seguir profundizando en el examen físico, ¿sí? Entonces ya les voy adelantando que una de las tareas va a ser que ustedes deben presentar un resumen de todo el examen físico del sistema nervioso, que vamos a dar poco a poco, pero ustedes ya tienen que ir elaborando su resumen, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos, cuídense mucho. Chao, profe. Gracias, doctora. Toma água, passa álcool, profe. Tchau, doutora.